nosotros. Compartan la transmisión ahorita, ¿verdad? Para que puedan añadirse más. Ya tenemos aquí a nuestra invitada, así es que ahorita le vamos a dar la entrada, pero mientras compartan y bueno, vamos a ir leyendo. Aquí la hermana Erika Estrada dice, bonita mañana, aquí saludándolas desde León, Guanajuato. Saludos hasta León, Guanajuato, hermana, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a añadir aquí a nuestra hermana Belén López, que ya nos acompaña en esta mañana. Beles, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, muy buenos días. Gracias a Dios, muy bien, Jackie. Es un gusto poder estar aquí a través de este medio con ustedes. Muchas gracias, Belén. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un privilegio tenerte, ¿verdad? Siempre es un gusto poder conocer hermanas, bueno, a las que no te conocen, ¿verdad? Hermanas nuevas, pero sobre todo, pues también pasar un tiempo con hermanas en Cristo, como en esta mañana, ¿verdad? A lo mejor no nos conocemos en persona, a lo mejor somos de diferentes lugares, nunca nos hubiéramos imaginado siquiera que pudiéramos estar conectadas en algún momento, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos esta oportunidad y pues bueno, hay que aprovecharla, ¿verdad, Vélez? Bueno, Vélez, no sé si nos pudieras compartir un poquito del ministerio que ustedes tienen, dónde estás sirviendo, cuántos años tienen ahí, y pues para que las hermanas que no te conocen te conozcan y las que te conocemos nos podamos gozar. Bueno, como les decía, buenos días con todas. Es un gusto para mí poder estar aquí. Mi nombre es Belén López de Matos y por la gracia de Dios estamos sirviendo en el país de Ecuador. Ecuador se divide en provincias, no en estados, ¿verdad? Como estamos acostumbrados nosotros en nuestro México. Eh, Son 24 provincias. Nosotros estamos sirviendo en la provincia de Pastaza, lo que se le conoce como el Oriente Ecuatoriano o la Amazonía. Estamos ubicados en la Shell y bueno, este es un lugar con demasiada historia. Que ya un poquito más adelante voy a ir comentando acerca de esto. Al principio de nuestra llegada estuvimos en Ambato, otra provincia de Tungurahua, que para arreglar papeles cuando llegamos y todo eso, una familia nos acogió allí, estuvimos cerca, un mes aproximadamente allí con ellos y después de ahí Dios nos trajo aquí al oriente, al Puyo, la capital de Pastaza, y allí estuvimos sirviendo 2 años y medio más o menos. Soy muy mala para las fechas. 2 años y medio y bueno, estuvimos trabajando allí en lo que es diríamos, en Puyo, aquí es, diríamos, donde están las 7 nacionalidades bueno, se le llaman a los grupos étnicos nacionalidades, aquí los grupos indígenas, donde hay mayor afluencia de indígenas aquí. Entonces, trabajamos con diferentes, también nacionalidades, como se dice aquí. Y entre ellas, bueno, de las que hay, aquí se les conoce a los guaraníes, que son los que muchas veces hemos leído, ¿verdad? Estando en el colegio, o aucas anteriormente. Eh, Shuars, Achuar, Shibiar, Andowa y Quichua. Son los grupos étnicos que hay aquí en Pastaza. Empezamos a trabajar, mi esposo y yo, después más adelante un joven de Perú nos estaba ayudando, nos ayudó por un tiempo también, apoyando a mi esposo. Y después 2 señoritas se añadieron también, estuvieron con nosotros cerca de aproximadamente 8 meses con nosotros trabajando. Y bueno, estuvimos ahí en la iglesia en Puyo orando por un lugar más grande porque la casa era la iglesia y la iglesia la casa. Entonces, a raíz de que fue creciendo y todo eso, pues ya necesitábamos obviamente un espacio más grande. Y bueno, sabemos que los planes de Dios son más allá de nuestra mente muchas de las veces, siempre más bien. Entonces, mi hijo tuvo una operación en la cual estuvo mal hecha, me lo operaron en una semana 2 veces, mi bebé de 3 años. Dios me lo dejó, y a raíz de estar en el hospital 9 días internado mi hijo, conocimos al dueño del lugar donde estamos ahora.
llegó ese misionero y le repartiendo gedeones y le dio a mi esposo. Bueno, y de allí oró por mi hijo y le dijo, ¿de dónde eres? Soy mexicano. Ah, bueno, dice, yo también soy misionero y ya soy viejo, le dijo así. Entonces, mi esposo le dijo, yo estoy recién empezando aquí, en el Puyo, y dijo, ah, qué bueno, más misioneros viniendo a Ecuador. El abuelito dijo así, misionero, y dijo, bueno, cuando tu hijo Dios le sane, mira, y sacó un papelito, escribió su número de teléfono y le dijo, toma, aquí está, tengo algo para ti. Cuando él esté bien, me llamas. Y así. Entonces, de esa manera, después como de un mes, llamó y se contactó con él. Nos contactamos, dijo, te invito a predicar en una plaza, ven conmigo. Fue mi esposo y de ahí dijo, ¿tienes tiempo? Quiero conocer la iglesia donde tú estás. Bueno, le llevó. Dijo, este lugar es muy pequeño. ¿Tienes tiempo? Vamos, te llevo a la Shell. Son como del Puyo, aquí son unos 10 minutos, 12, 15 minutos máximo en carro particular. Vino acá y le dijo, tengo este lugar para ti. ¿Lo quieres? ¿Te gusta? Y mi esposo, pues de que me gusta, me gusta. Dice, como tú sabes, aquí son dólares, ¿no? Entonces, obviamente es más caro. Y dijo mi esposo, este lugar es como de $800 la renta, es un hangar de avión donde tenemos la iglesia. Entonces dice, no, pues sí me gusta, pero yo le voy a ser sincero, no cuento con la solvencia económica para pagar. ¿Y sé quién dijo que va a pagar? Ya Dios me ha puesto en mi corazón que aquí sea iglesia. Entonces, úselo para el Señor. Yo quiero sembrar para el Señor y quiero que le use a usted. Y desde entonces estamos, por esa razón, que vimos que en el tiempo anterior fue malo, pero dentro de la tormenta también Dios bendice y nos trajo aquí. Ahora la Shell. Qué bendición, wow, qué historias, ¿no? A lo mejor nunca se hubieran imaginado lo que están viviendo en este momento, a lo mejor en la mente de nosotros, ¿verdad? No alcanzamos a discernir, no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a ver más allá lo que el Señor tiene ya preparado para nosotros, ¿verdad? Pero cuando Sí, uno está y camina confiado en la voluntad de Dios, el Señor es el que pone todo, ¿verdad? No necesitamos nosotros estar en la búsqueda de esas cosas, el Señor mismo las trae porque sabe que son necesidad para nosotros. Y qué bendición, qué tremenda obra el Señor está haciendo allá. Ayer platicábamos y que tuviste tu reunión de mujeres y gracias a Dios, ¿verdad? Ver a 20 hermanas reunidas, el Señor ha sido bueno y qué bendición toda la obra que están haciendo allá, Vélez, de verdad. Que el Señor lo siga usando, que el Señor siga proveyendo sus necesidades, yo sé que Él lo va a seguir haciendo, y pues muchas gracias por compartir ese testimonio con nosotros. Y bueno, te voy a leer aquí unos comentarios que están entrando, dice la hermana Seili Barrantes, dice, hola hermanas, buen día, lleno de bendiciones, y la hermana Nancy Camal dice, hola, buen día, qué gusto verte, Vélez, saludos. ay, salud. Fabi Ortiz dice hola y la iglesia Betel Bautista dice saludos hermanas, que el Señor les use. Muchas gracias hermanas. Y también Febe García dice saludos amigas y consiervas, Dios siga usando sus vidas. Gracias por sus comentarios y por sus deseos, ¿verdad? De ánimo. Y muchas gracias Belén también por ese testimonio que nos compartiste. Y nada más, ay, se me movió aquí. Vélez, quisieras compartirnos un poquito de la cultura, ay, yo Vélez, ¿verdad? Belén, ¿quieres compartirnos un poquito de la cultura allá? ¿Qué es lo que comen? No sé, ¿qué es lo que más se te ha hecho difícil o qué es lo que más te ha gustado de estar allá? Bueno, pues a principio, cuando llegamos, como saben, Ecuador es un país muy, diríamos, de mucha cultura, multicultural en cuanto a las nacionalidades, ¿verdad? Los grupos étnicos. Y algo que sí batallamos en el primer año fue el idioma, no, porque obviamente hablamos español, pero aún siendo español, cambian muchas palabras. Entonces, cosas que para ellos no son, diríamos, malas palabras, para nosotros sí. Entonces, ya así de, ¡ah! Rasgo mis mantos, ah, ¿no? Pero ellos hablando normalmente o algo así. Y también
fue las tortillas. Ay, no, eso así como que al principio llegué así toda una varita de nardo, así cual modelo y todo. Y en el primer año, así ya como dicen aquí, me enchanché, porque yo comía y sentía que no me llenaba, porque como estamos acostumbrados a comer con la tortilla, entonces buscábamos con qué sustituir eso y comíamos pan, pan con la comida para sentir que nos habíamos llenado. Entonces, no, pues ese fue mi error, ¿verdad? Entonces, por eso traigo negro para disimular. Y entonces, fue algo así como que lo duro al principio, pero fuimos acostumbrándonos. Por ejemplo, Ecuador se divide en tres zonas, lo que es la sierra, la costa y el oriente, donde nosotros estamos. Cada lugar tiene lo típico de su comida base. Vuelta a la sierra, por ejemplo, son las papas y así, ¿no? La papa y el arroz. En la costa es el verde y no recuerdo qué otra cosa, pero aquí en el oriente es papa china, yuca, verde. Esa es la base de la comida aquí. Y bueno, como nosotros en la iglesia vienen de diferentes nacionalidades, también hemos aprendido a comer otras cosas. Nos han traído algunos animalitos, es que algunos animalitos, ¿no? Que probemos, por ejemplo, las guatusas, que en México vienen siendo, que serían como las tuzas, parecido así de las que se comen las raíces abajo de la tierra, sí, pero un poquito más grandecitas, ¿no? Este, y los hermanos que son de adentro, que están dentro de la selva, una vez nos trajeron un animalito que se llama guanta, un brazo así del animal. Hermano, le traje un pedazo de carne y la manilla y así como que, gracias, hermano. ¿Comerá, comerá? Sí, sí, ya voy a comer. Entonces, así, ¿no? Animalitos que nos han traído. Y aquí lo típico del oriente, dentro de las comidas típicas, se prepara un platillo que se llama el maito. Es una hoja como si fuéramos un tamal oaxaqueño, haz de cuenta, pero esa hoja se hace como si fuera un amarrado así nada más, y le meten ahí, nada más la carne con sal, y lo meten a cocinar, así nomás. No le echan especies ni nada. Entonces, esa hoja es la que le da el sabor a lo que le metas adentro, el maito. Y el maito de pollo, maito de tilapia, maito de lo que tú le quieras meter adentro. Entonces, como diríamos, siendo los michiotes, así, ¿no? A mí se me parece como a eso. Y lo típico de aquí en el oriente son los gusanitos, unos gusanitos como de este porte, más o menos como unos gusanitos así, gorditos, así pachoncitos blanquitos. Entonces, esos se llaman chontacuros. Se dan en un árbol, viven en un árbol de aquí que se llama la chonta. Y esos animalitos, pues dicen, comerá pastor nada más, le quita la cabecita, le saca la trepita y te los echas así, ¿no? Entonces, medicinalmente hablando, son buenos porque ayudan para las enfermedades respiratorias. Entonces, o sea, el que no ha venido que ha venido al oriente y no ha comido chontacuro, no vino al oriente. Entonces te dan tu pincho, que diríamos tu brocheta, con tres gusanos de chin, chin, chin. Ahí, come, estás ahí comiendo tu gusanito, ¿no? También ya me tocó probar. Y lo famoso que se distingue a Ecuador, el cuy, que para nosotros en México es cuyo, aquí en Ecuador se le llama cuy. El cuy es un plato de honor, porque en realidad es carísimo. Un cuy servido te vale 13 a 17 dólares. Entonces, o sea, no es cualquier cosa el animalito, ¿no? Es que la ratita y que se queda ahí clavada en tu palito ahí así, ¿no? Entonces, a decir verdad, cuando recién llegamos, para mí fue un choque porque yo en México tenía de mascota un cuy, ¿no? Y ver que aquí se lo comí, pues dije, no, mi animalito. Entonces, pues ya donde tú vas y cuando te quieren dar, como diríamos, el honor, o sea, que te tratan el invitado de honor, pues te ofrecen tu animalito ahí, así en posición de que esté escapando o así, ¿no? O algo ¿Cómo quedó? ajá, ahí servidito con todo y dientitos y todo, ¿no? Entonces, para ser sincera, no me gustó.
los cuyes que yo probé al principio, pues me lo comía porque gracias, es que gracias, pero no me sabía rico hasta que aquí un hermano en el oriente nos cocinó uno, pero de esos que son criados con alfalfa y le hizo otra receta, no sé cómo lo haría, pero a mí me supo rico que hasta que estábamos ahí comiendo la ratilla esa, ¿no? Entonces, hemos ¿Cuántos aprendido, besitos? ajá, a comer y todo eso y bueno, eso fue lo que al principio batallamos, la comida y empezar a entender las palabras, frases, ¿no? Por ejemplo, aquí es una frase en el Oriente que para nosotros, la primera vez que la escuché, yo dije, ay, esta muchacha irreverente. Ellos dicen así, por ejemplo, qué bestia, pastor, qué bestia. Y, ¿cómo le dice bestia al pastor? O así, ¿no? Entonces, o por ejemplo, decir así como en México dicen, híjoles, decimos así, híjoles, o por ejemplo en el centro, no, chales, o algo, ¿no? Dicen aquí, chuta. Está difícil, chuta, ya llovió, o así, otras frases diferentes. Y también, o sea, el tono de la voz cambia así dependiendo costa, sierra y oriente. Yo de repente, bueno, yo no sé, yo creo que todavía hablo como allá en México, pero los de acá dicen, usted todavía se le distingue un poquito su acento, pero vuelta hablo con mi mamá y dice, ay, hija, tú ya hablas rarito o algo. Mm, Entonces, sí. yo, por ejemplo, a los niños a veces los traíamos y le digo, hijo, súbete a la banqueta, y me volteaban a ver con cara de, ¿dónde es la banqueta, hermana? Ah, esta cosa, que no los pisen los carros. La vereda, hermana, esto se llama vereda. Ah, por eso súbanse ahí, si no los van a pisar los carros, o sea, cosas así que fuimos aprendiendo, ¿no? Y ha sido bonito, y más que nada lo difícil fue eso, la comida. Em, y también que aquí en el oriente llueve bastante, o sea, aquí solamente hay dos estaciones, es lluvia y diluvio. Entonces no hay otra estación. Entonces hay días que todo el día llueve, literal, todo el día llueve. Si acaso se quita unos 10 minutos y vuelve a llover. Y entonces cuando salíamos a ganar almas, corre con la carriola cubierta ahí y las crías ahí trepadas, íbamos, mi esposo, ¡pshu! La lluvia, regrésate, otra vez a meterme. Avanzábamos una cuadra, regrésate. Y así, o sea, al principio eso fue muy duro para mí porque yo siempre salía con mi esposo a estar y todo, pero por el clima que estábamos cambiando de clima, sí fue un poco duro, ¿no? Y como ves, no pasa nada si nos mojamos, vámonos, órale, nos enfermamos. Eso fue lo duro, el clima que no estábamos acostumbrados. Ya después, ahora ya cuando salimos, ya sabemos botas, todo ahí, nos ponemos listos. Y Por si acaso. y por si acaso, sí tienes que llevar literal, a los niños de ahí los trae con sus botitas lecheras ahí para que pisen los charcos nomás, andan, sean felices. Entonces, eso fue como que el cambio, pero de ahí en fuera, créeme que me he sentido en casa, me he sentido en casa, el Señor no nos ha dejado y siempre ha puesto a alguien en el cual nos muestra su amor, que Él está con nosotros, eso, más que nada. Sí, la verdad es que yo creo que eso es cuando se refiere, ¿no? Que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, tú estás viviendo en la voluntad de Dios y estás siendo bendecida y el Señor pues te da ese gozo, esa gratitud de lo que estás viviendo, ¿verdad? Pues disfrutarlo. ¿No? Eso es lo que Sí. dice mi esposo siempre, tenemos que disfrutar lo que el Señor nos está permitiendo pasar porque con algún propósito es, ¿verdad? Y qué bendición. Voy a leerte aquí unos comentarios. Dice la hermana Clementina Ramírez. Buenos días, hermanas. Gracias por la enseñanza. Dios les bendiga grandemente. Todavía, hermana, falta poquito, ¿eh? No se vaya a ir. La hermana Karina Cantún dice, saludos, hermanas, desde Campeche. Allá yo creo que conocen a tu esposo. La Sí, hermana Elizabeth Mangas Benítez dice, saludos, prima, Dios te bendiga y siga usando en su obra. Les queremos mucho y seguimos orando por ustedes. Bueno, Vélez, gracias. pues te vamos a dejar el tiempo ahora sí para que nos compartas la enseñanza y sabemos que vas a ser de bendición. La palabra de Dios siempre es de bendición para nosotros y pues un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Vélez. Te voy a dar tu tiempo. Gracias, Jackie.
Bueno, mis hermanas, en este tiempo algo que quiero compartir con ustedes es algo que he estado, bueno, meditando, ¿verdad? Aquí mi esposo este año, el tema de nuestra iglesia es llamados a crecer y nos retó bastante, ¿no? En cuanto a la lectura bíblica. Y bueno, un versículo que quiero compartir con ustedes que verdad me ha hecho meditar bastante en este tiempo, en este inicio de año. Como sabemos, el año anterior fue un año de muchas pruebas, en muchos casos de tristeza, para algunos de pérdida, y obviamente fue algo bien, y sigue siendo en algunos casos duro, ¿verdad? Eh, Nosotros aquí en el país de Ecuador, a principio de la pandemia, pues tuvimos lo que fue el toque de queda, estado de excepción, y fue algo frustrante. No pudimos, eh, o sea, tuvimos que cerrar la iglesia y fue algo duro. Nosotros estamos sobre una avenida principal y al lado de nosotros está el ejército, el fuerte militar Amazonas. Mi vecino es el ejército. Entonces, nos tocó que aquí mismo, enfrente de nuestra casa, era en los retenes y tantas cosas que nos tocó ver aquí frente a nosotros que, que quiera o no, viene el desánimo, ¿no? También escuchábamos la controversia de otros pastores de, no, tú rebélate contra el gobierno y abre tu iglesia, que esto, que el otro. Fue un tiempo duro, yo creo que para todos los pastores, obviamente para las esposas de los pastores, el hecho de que las iglesias se cerraran, que no hubiera cultos presenciales, ¿no? Más que nada. Los mismos hermanos decían, ya queremos que se abra la iglesia, pastor, porque no, no es lo mismo el hecho de estar escuchando así por línea en casa, no es lo mismo de ir y ver a los hermanos, sentarnos allí y escuchar la palabra de Dios, ¿no? Deseamos de todo corazón que la iglesia ya se pueda abrir, que ya se pueda permitir el congregarnos y todo eso. Y pues en ese tiempo sí hubo, pues en mi persona, desesperación por el hecho de que extrañaba y que no vinieran los hermanos, que no pudiéramos ir a visitarles, que no pudiéramos dar clases, que no pudiéramos dar los discipulados como se daban anteriormente. Nosotros aquí al lado tenemos las comunidades y muchos de ellos no tenían internet, pero gracias a Dios también doy por el ingenio de mi esposo que les imprimía las clases, los discipulados, aún la predicación que él iba a dar, él daba el bosquejo y decía, ahora, cuando les permitían salir a los hermanos que vivían en las comunidades, les daba y decía, hermano, ahora usted es el pastor de su casa, yo no puedo estar allá y usted no puede venir acá, pero tiene que seguir la obra del Señor, así es que usted es el responsable. Les mandaba por WhatsApp las pistas para que ellos en su casa cantaran todas esas cosas, ¿no? Y un versículo que me remarcó mucho fue el de, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco, dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Y bueno, quiero orar para comenzar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que me permites de poder compartir, Señor, con mis hermanas en Cristo, mis amigas. Gracias porque sé que muchas de ellas oran por nosotros. Gracias, Padre, por la amistad. Y hoy te pido tu bendición para que me guíes mis palabras en lo que quiero compartir con mis hermanas. Eh, Dame prudencia, dame sabiduría y bendice a cada una de mis hermanas que tienen algún familiar enfermo, que tú seas con tu mano sanadora obrando en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, este versículo que les comparto viene en Gálatas 1:10 y después más adelante da un poco del testimonio del ministerio de Pablo y en el versículo 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Anteriormente en el versículo 20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y viene esta frase que les mencioné que dice aquí, y glorificaban a Dios en mí.
Yo me puse a meditar, sé, ¿qué es eso de glorificaban a Dios en mí? Obviamente que daban gloria a Dios por el testimonio de mi vida. ¿Cómo había sido la vida de Pablo anteriormente? Un hombre con celo de las cosas de Dios, ¿verdad? Fariseo de fariseos, era un hombre preparado, un hombre muy celoso de su doctrina, ¿verdad? Que en su mente él obviamente sentía que hacía lo bueno, pero realmente estaba asolando la iglesia de Cristo. Y muchos de nosotras hemos tenido a veces un testimonio, las que han venido a los pies del Señor con testimonios duros, ¿verdad? De cómo me sacó Dios de esto, cómo Dios me libró de esto. Y yo era así, yo tenía esto, yo hacía acá y hacía allá, pero ahora he venido a los pies del Señor y ahora puedo dar testimonio del Señor a través de mi vida. Fue lo que vino haciendo Pablo. Y ahora la pregunta es, ¿estamos glorificando a Dios con nuestra vida? Ciertamente la venida del Señor está más cerca de nosotros que lo que estaba de cuando Pablo decía que el Señor está cerca, ¿verdad? Hace siglos de esto. ¿Y cómo estamos viviendo nuestros días? ¿Cómo estamos dando testimonio a nuestra familia, a nuestros vecinos, las que son siervas del Señor? ¿Cómo estamos dando testimonio en nuestra iglesia de cómo es nuestro servicio a Dios? Están ellas, los que nos rodean, pueden ver a Cristo en nosotros, podemos reflejar nosotros a Cristo, pueden glorificar a Dios a través de nuestra vida. Es algo que a veces es lo más difícil y como mujeres a veces la prudencia es algo que en la que batallamos, ¿verdad? Y que pues obviamente es a veces difícil que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. A veces ven mucho más otras cosas, los defectos, eh, nuestras faltas, todo aquello, ¿verdad? Que es más fácil de denotar que soy cristiana, yo soy diferente a los demás. Y bueno, y esta frase quiero compartir con ustedes también, me llamó mucho la atención, ¿no? Que en qué áreas nosotros debemos dejar que demos gloria a Dios con nuestra vida. Y uno de ellos es un ejemplo en Génesis 37 que nos narra la vida de José. La vida de José nos enseña, y yo creo que es una historia que obviamente todas conocemos, todas enseñamos a los peques, son las historias favoritas, ¿verdad? De la Biblia, cuando dice que el Señor estaba con él en todo lo que él hacía, el Señor estaba con él, aun dentro de lo malo, en las circunstancias en las que él vivía, Dios seguía con él, ¿verdad? Podían ver algo diferente en la vida de José. Y a veces es difícil que a veces, hace poco compartíamos con un hermano que empezamos a animarlos a salir a evangelizar, pues compartir las buenas nuevas de salvación a la gente, que y ideamos la manera, porque a raíz de la pandemia, no me dé eso porque no voy a tener coronavirus, o no esto porque va a estar infectado, o a esto. Entonces, Dios nos permitió hacer unos paquetitos de tarjetas donde metíamos el plan de salvación con una cara así de tarjeta navideña y un Nuevo Testamento, unos caramelitos y una tapabocas metimos. Entonces la gente veía el paquetito y lo que decíamos, oiga, este vecino, y nos fuimos a algunas comunidades y aquí mismo donde vivimos, para repartir. Y la gente como que primero decía, no quiero recibir, no quiero, no esto. Pero después, si traíamos una tarjeta de Navidad para usted y su familia, es un regalito. Entonces la gente salía y aceptaba, ¿no? Y ahí más o menos podíamos platicar un poco eh, referente a lo que es el plan de salvación. Y la verdad fue de bendición. Y un hermano decía, pastor, todas las veces que usted ha invitado a que vayamos a evangelizar, a mí me ha dado vergüenza porque pues usted sabe mi testimonio, usted sabe cómo yo he vivido anteriormente, usted sabe, dice, de qué patita cojeaba y todo eso, y pues yo tengo miedo que cuando yo vaya y toque una puerta y diga, no, hombre, tú me robaste a mi novia, o tú te tenías a tal, o tú me hiciste esta tranza, o tú me hiciste esto, y dice, pastor, ese es mi miedo, pero he entendido que primeramente es obedecer a Dios y que las cosas viejas pasaron, ahora quiero hacer la obra del Señor. Y el hermano contento fue a repartir y todo, ¿no? Y ciertamente dentro de todo eso nos contaba él que se encontró a varias personas en las cuales había tenido algunas dificultades y que lo veían y decían,
tú ya estás ya estás así de religión. ¿A poco sí ya crees en Dios? Ay, nunca me imaginé que tú vinieras así ahora a darme a mí algo. Pero qué bueno que estás haciendo eso, qué bueno que has cambiado. Dios te siga bendiciendo y que mucha gente que se encontró que en su tiempo tuvo algunas dificultades, ahora decía, le daban gracias por estar haciendo esta labor, ¿no? De compartir la palabra de Dios. Y es algo que el testimonio tiene mucho que ver para que la gente pueda glorificar a Dios en mí. Y nosotros dábamos gloria a Dios por ese testimonio que daba el hermano. Y vemos aquí en la historia de José que a pesar de que se le había acusado injustamente, a pesar de que pues la manera en que fue llevado a Egipto fue algo muy triste, ¿verdad? Él nunca pidió ser el favorito, nunca, pues no fue su culpa en sí, pero pues obviamente Dios tenía ya un plan específico para él. Y vemos que a raíz de todo esto que hicieron sus hermanos y que los ismaelitas le venden a la casa de Potifar, dice que todo lo que él tocaba, dice que Dios lo bendecía. En la casa del egipcio no se preocupaba por nada porque Dios estaba con él. O sea, no hay parte en la cual no se veía la presencia de Dios. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos en Génesis 39:3. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Dice, este hombre, Potifar era un hombre pagano, pero aún dentro dice, dice que Jehová estaba con él. Y dice, en el versículo 3 seguimos, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar, dice, en sus manos. Dice, en su mano, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y dice, y aconteció que desde que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Te das cuenta la importancia de nuestro testimonio para que Dios sea glorificado? Muchos de ustedes tienen trabajos. Eh, Tal vez muchas son en su mayoría amas de casa, otras son empresarias, otras tienen diferentes ocupaciones, ¿verdad? Profesoras, doctoras, licenciadas, de todo tipo hay, ¿verdad? Y a veces eres conocida, más bien, ¿cómo eres conocida tú en tu trabajo? Ah, mira, ella es bien responsable, no tengo queja de ella. Ella es diferente, es especial, no sé, ella tiene algo que siempre pulcro su trabajo, siempre calidad de trabajo, siempre esto, o sea, aún dentro de nuestro trabajo, cómo es importante que la gente que nos rodea pueda ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio. Si yo soy un reflejo de eso, si yo puedo dar testimonio de Dios con mi persona, con mis acciones. Y bueno, y vemos ahí a José, ¿no? Que en todo lo que hacía, aún dentro de que ya después lo culpa la mujer, ¿verdad? Sabemos la historia de que después lo meten a la cárcel y todo eso, aún Dios seguía teniendo cuidado de él, porque dice en el versículo 22 de Génesis 39, y el jefe, dice, más adelante, perdón, en el 20, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Hasta eso, llegó a una cárcel así, yo creo que de primera clase, ¿no? Porque estaban los presos del rey. Y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Te das cuenta? Aún dentro de esa situación, él halló gracia, su presencia de él, o sea, denotaba que Dios estaba con él. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Te das cuenta? A veces en nuestro trabajo, cuidado porque ella es la que a veces se llega a agarrar dinero o algo. O cuidado porque, uy, no, ella es la más pleitista aquí en la empresa. A ella ni le hagan porque explota así bomba, ¿verdad? O algo. No, tengan cuidado con ella, ¿verdad? ¿Cómo estamos dándonos a conocer? ¿Cómo estamos dando testimonio de nosotras mismas? Y para empezar, a veces ahora se está haciendo la modalidad de teletrabajo, ¿no? En casa.
en algunos lugares, pero por ejemplo aquí en Ecuador muchos lugares ya, aparte del teletrabajo, ya se va presencialmente. Entonces, ¿cómo eres conocida tú en tu lugar de trabajo? ¿Cómo eres conocida dentro de tu iglesia si tú estás ministrando a las hermanas? A veces se cataloga mucho a la esposa del pastor como que, ay, no, es que ella no me puedo acercar porque la hermana tiene su carácter, o no me puedo acercar porque la hermana no es muy amigable, o no me puedo acercar. A veces nos ha pasado así, ¿verdad? Y, y uno tiene que ser muy sabio en su trato, no solamente laboral, secularmente hablando, sino dentro de la iglesia que Dios nos permite ministrar, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Eh, que las hermanas tengan esa confianza de venir contigo y sentir que tienen una hermana, no solamente en Cristo, sino como un familiar que puede acompañarles, apoyarles. eh, en todo en lo que se pueda, ¿verdad? Y es importante eso, dar un buen testimonio, que pueda yo reflejar a Cristo en mí. Que si antes yo fui una enojona, una que explotaba por todo, o una chismosa, o que esto, mira, ahora ha cambiado, tiene algo diferente, ella es diferente, ahora la veo bien prudente, bien, es una mujer sabia, que la gente pueda ver esa diferencia que el Señor ese es el que hace en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros le dejamos. Y vemos la importancia del buen testimonio dentro de nuestro trabajo, aún dentro de nuestra propia casa. A veces somos muy buenas para abrazar a otros niños que son ajenos a nosotros, ¿verdad? No nuestros hijos. Ay, qué lindo, que esto, que el otro, y todo el mundo te quiere afuera, pero llegas a tu casa y cállate, niño, siéntate, que no es que vengo cansada, o que esto, a ver, bájate de ahí. Y a veces también somos a veces de tropiezo dentro de nuestra propia vida. Entonces, es bien importante que nuestra vida pueda dar testimonio de que somos hijas de Dios, que lo que ya pasó, lo que éramos antes ya no cuenta, que ahora seamos nosotras caminando con el Señor, dando testimonio con nuestra propia vida de que Él está en nosotras. Es la importancia de darte buen testimonio dentro de los que nos rodean en cuanto al área laboral, ¿verdad? Tanto en familia, en la casa, perdón, en la familia, obviamente en la casa, en el trabajo y en el servicio en la iglesia. Otra cosa importante es nuestro trato hacia otros. Si nosotros damos un buen testimonio y la gente glorifica a Dios en nosotros, una historia que me gusta mucho también es la vida de Ruth. Ruth tuvo un testimonio que impactó en Belén, ¿verdad? En el pueblo de Belén, en el pueblo de Noemí. Sabemos la historia, Noemí se fue a causa del hambre que había ahí en Belén de Judá y se va a Moab y él, su esposo, sus hijos. Y estando allá, obviamente, pues mueren, no le va bien. Y sus hijos se casan con mujeres moabitas, que obviamente, conforme a la ley, estaba prohibido, de verdad, casarse con alguien fuera del pueblo de Israel, pero pues Dios les quita la vida, solamente está 10 años con sus mujeres y mueren estos hombres, Malón y Kelión, y después queda obviamente ya desamparada Noemí. Y bueno, Ruth, como sabemos, ella es la que decide quedarse con su suegra. Ella, a pesar de que no tenía obligación de nada, dice, no, yo me voy a quedar, yo me voy a quedar. Y un versículo bien conocido, ¿no? Que cuando dice, vuélvanse ustedes, hijas. Yo ya aunque tuviere un hijo, ¿a poco se van a quedar ahí conmigo, no? O sea, ya Noemí estaba totalmente amargada y todo eso. Pero no dudo que dentro de todo eso, en el tiempo que estuvo Ruth viviendo con Orfa en la casa de su suegra, veía, aunque estaban lejos de su tierra, yo creo que Noemí fue de testimonio también para Ruth, ¿verdad? Al hecho de decir en el versículo de Ruth 1:16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta frase, hace poco estaba leyéndole a mis hijos la historia y me llamó mucho la atención. A veces decimos, wow, ella tuvo la oportunidad de estar en la genealogía de Jesús, ¿no? A través del rey David, que viene siendo el hijo de Ruth, el abuelo de David. Pero también Noemí tuvo esa bendición, fue diríamos, ella tuvo la oportunidad de ser la bisabuela del rey David también, o sea, tuvo ese privilegio de pertenecer a esta línea tan importante de Jesús, ¿verdad? En cuanto a su genealogía. Y vemos que ese testimonio, yo creo que no se menciona mucho aquí en esta historia, pero lo vemos en la vida de Ruth, que ella renunció a su patria, renunció, dijo, cuando le dice, tu pueblo será mi pueblo, estaba diciendo, yo renuncio a Moab para venir a ser de tu pueblo y también renuncio a mis dioses para venir y creer en tu Dios. O sea, fue algo impactante, ¿verdad? Que hoy en día, por ejemplo, ¿quién renuncia a su patria? Aunque yo estoy en un país extranjero, obviamente mi nación sigue siendo México, en mi corazón y diríamos, siempre voy a ser mexicana, pero ahora amando a Ecuador. Y, por ejemplo, mi hijo tiene, el más pequeño, Dios, tenemos tres hijitos y el más pequeño tiene doble nacionalidad. Es mexicano por derecho de padres y ecuatoriano por nacimiento aquí, por tierra ecuatoriana. Entonces dicen, eh, si un día él quiere irse a otro país, creo que se da si él tiene que renunciar a una de su nacionalidad, ya sea la mexicana o la ecuatoriana. Entonces, debe ser duro, ¿no? Entonces dice aquí la Biblia que Ruth renunció a su nación para venir y unirse al pueblo de Dios. Y vemos después más adelante que cuando ella llega aquí regresan, ¿verdad? De Moab a Belén, que ella, fue de testimonio, porque se le conoce como una mujer trabajadora, una mujer que veía por los mayores. Ella no esperó que Noemí le consiguiera comida, sino ella luego se apuntó, ¿verdad? Y en Ruth 2, versículo 2 dice, Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y vemos cómo ella se preocupó por su suegra. Y dentro de eso, después en el 3 dice, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech, su suegro, ¿verdad? Que había muerto. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Obviamente su trabajo, cómo ella se había venido, había dejado su lugar de origen y todo para venir a servirle a su suegra, ¿verdad? Y dice, el criado del mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita. ¿Cómo era conocer la joven moabita? Que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un momento. ¿Cómo eres conocida? ¿Qué testimonio estamos dando? Que ya dijimos primeramente en el trabajo. A veces nosotros, aunque ya somos cristianas, a veces dicen, no, es que esta hermana no, mejor de lejitos, esta hermana con pincitas, a esta hermana, cuidado lo que le cuentas, porque esto, y a veces dentro de nuestro ámbito en la iglesia, no somos de testimonio, somos a veces más que nada de tropiezo, a veces por la imprudencia y todo eso, pero esta mujer, si te das cuenta, Ruth, fue conocida por su trabajo, por sus acciones, ¿verdad? La gente hablaba que cómo ella había dejado todo y se había venido aquí a un pueblo que ni conocía para cuidar de Noemí. Estoy cuidando de la familia que Dios me ha dado, estoy cuidando del lugar que Dios me deja ministrar, estoy cuidando de cómo yo
sirvo en ese lugar, a veces es lo que menos pensamos, ¿verdad? A veces buscamos nuestro beneficio y lejos de reflejar a Dios, reflejamos nuestra carnalidad, nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de prudencia muchas de las veces, porque yo creo que como mujeres es en lo que más batallamos, la prudencia. Pero aquí vemos que era una mujer que sabía eh, escuchar palabra de la gente mayor, ¿verdad? Y que a través de esa obediencia Dios la bendijo y fue redimida a través de vos, que tomó a Ruth como su esposa y pues viene a ser parte de la genealogía de Jesús por su hijo Obed, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros demos un buen testimonio delante de los que nos rodean, empezando desde nuestra casa, porque yo puedo ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Entonces, otro versículo muy importante que les leí al principio fue ese, pero busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Que nuestra manera de servir a Dios siempre sea para agradar primeramente a Dios. Nunca con el de, ay, voy a hacer esto porque el pastor dijo esto y si no me va a llamar la atención. O voy a hacer esto para que las hermanas vean que yo soy así. O voy a hacer esto para que la gente diga que yo la vecina soy la mejor de aquí de la colonia o algo. No, siempre que sea, después dice, o trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué importante es que nuestra prioridad siempre sea que nuestro servicio a Dios sea para que glorifiquen a Dios en mí, que yo pueda dar testimonio de que soy hija de Dios. Y así a veces, muchas de las veces, el testimonio va a pesar mucho más que nuestras palabras. Y como decimos, hoy en día se da lo de las clases por, por Zoom, por estos medios de la tecnología y todo eso, pero quieras o no, cuando estaba anteriormente no estaba lo de la pandemia, a veces era más difícil en el sentido de que la gente te está observando qué haces, qué no haces. Y mucha gente dice, ah, hermano, usted es diferente. Gracias por esto. Hermana, gracias por ser de bendición. Y es bonito también cuando te lo dicen porque te reta a que tú debes caminar cada día más con el Señor. Y nosotros debemos siempre tener este versículo en cuenta también en Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Siempre que nosotros estemos con nuestros ojos puestos en Jesús, porque no estamos para agradar a hombres, no estamos para que quedar bien y nada de eso, sino para que nosotros seamos luz en medio de este mundo que tiene bastante necesidad. Em, el lugar en donde estamos tiene mucha historia. Vivo en La Shell, Ecuador, como les decía al principio, La Shell hace 60 años, de hecho el 8 de enero se conmemora la muerte de los 5 misioneros que murieron aquí a manos de los Aucas, que ahora son guaraníes. Y créeme, eh, toda comunidad aquí dentro de la selva ha sido, diríamos, evangelizada, ha tenido la oportunidad de que entren misioneros, no exactamente bautistas, pero han entrado y predicado la salvación, acerca de la salvación. Y mucha gente conoce de Cristo. Obviamente los no contactados, como se dice literal, no se puede entrar a ese territorio. Son una rama que se dividió de los guaraníes que sí se convirtieron al Señor y ellos no quisieron, otro como un clan se dividió y ellos son los que ahora se le conocen como los no contactados, nadie puede entrar ahí. Entonces, aún y el mismo ejército entra a ese lugar, a la selva que es bien espesa aquí en la Amazonía. Entonces, vemos que el testimonio de estas mujeres que quedaron viudas hace ya 60 años sigue impactando todavía y mucho de eso que ellos hicieron, eh, nosotros estamos cosechando, porque créeme que aún nos tocó conocer a a uno de los nativos, Wabranes, Minkai, cuando tuvimos la oportunidad de entrar ahí a su comunidad.
y él nos decía a través de un traductor que bueno que ustedes están haciendo la obra de Dios y que se preocupan porque otra gente conozca al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios que me ha salvado, dice. Él llorando dice, yo doy gracias a Dios porque si yo no hubiera conocido de Jesús, yo estaría muerto y en el infierno. Y le doy gracias a Dios por mis amigos que, que yo en otro tiempo maté, pero que ellos, a través de eso, yo le conocí a Jesús. Y o sea, cuando nos contó eso con sus palabras, para mí y mi esposo fue de impacto. Le agarró el hombro a mi esposo y le dijo, sigue trabajando para el Dios verdadero. En enero del año pasado, el 28 de enero, murió Mincaye y créame que cuando uno escucha esas historias de cómo Dios transforma la vida a través del testimonio, porque puedes glorificar a Dios porque dio un buen testimonio, ¿no? A esa persona, es de reto para uno. Y, y es algo que debe ser nuestra meta como hijas de Dios, siempre estar conscientes de que tenemos una nube de testigos que nos ven, ¿no? Siempre que están pendientes de nosotros, de qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y debemos siempre estar con comunión con el Señor para tener una vida que le agrade a Él, ¿verdad? Y que sigamos corriendo siempre con paciencia esa carrera que Dios nos ha puesto por delante, como dice en Hebreos 12:1, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener vida todavía. Pero mientras Dios nos deje con vida, es el tiempo de servir y de querer hacer más para el Señor. Em, Hace poco dábamos gracias a Dios porque, pues, creo que muchas de nosotras aún tenemos a nuestros esposos con nosotros. Y créeme que me ha venido una carga bien grande de orar por aquellas que ya no tienen a sus esposos. Y yo les compartí a las hermanas de la iglesia. A veces una se queja, "Ay, es que este viejo, que esto, que lo otro." Y digo, hermana, dale gracias a Dios que tienes con quién pelear todavía. Muchas hermanas ya no tienen. Y es un tiempo en el cual, lejos de desaprovechar, tenemos que aprovechar cada minuto que nos dé vida. El Señor está más que cerca y tenemos que seguir haciendo su obra, dando testimonio y que la gente pueda decir que podamos decir y glorificaban a Dios en mí, no por vanagloria, sino para honra y gloria de Dios. Que esa sea nuestra meta en nuestro trabajo y en nuestro trato con las personas. Como mujeres, a veces es muy fácil hablar, 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 pero dentro de eso que hablemos, siempre busquemos el agradar a Dios en nuestras palabras, que siempre sean sazonadas con gracia, ¿verdad? Con sabiduría, para que podamos reflejar a nuestro gran Dios. Y bueno, es algo que yo he estado meditando en estas semanas y que de hecho compartí con las hermanas de nuestra iglesia, dando gracias a Dios porque a veces, como les decía al principio, nuestra vida habla más que las palabras, nuestro testimonio de lo que hacemos suena más fuerte que lo que hablamos. Hermanas, espero que esto haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Y acuérdense que no estamos para agradar a hombres, sino estamos para agradar y dar honra y gloria a nuestro Dios, que es el gran Rey y que nos está dando vida. Dios me las bendiga, hermanas. Perdón, hermanos, no se puso el micrófono. Muchas gracias, Belén, por esta enseñanza tan preciosa, recordándonos, ¿verdad?, que no es para nosotros, no es lo que hagamos, ¿verdad?, para que otros nos vean, para que otros se admiren de lo grandiosas que somos, ¿verdad?, sino para glorificar a Dios y que en todo Él sea exaltado, ¿verdad? Si hay algo que estamos haciendo que está provocando no sé, como mencionabas un poquito, ¿verdad? Contiendas, no sé, discusiones, como dice la palabra, necias o algo así, dejar eso y cambiarlo, ¿verdad? Por seguir haciendo la obra del Señor. A final de cuentas, eso es lo que el Señor nos va
a contar, ¿verdad? Que estemos haciendo su voluntad, que estemos haciendo lo que a Él le agrada y bueno, pues aprovechar el tiempo, también como mencionabas ya al final, ¿verdad? Aprovechar el tiempo que tenemos para poder impactar la vida de otros y si hay algo que tenemos que cambiar, cambiarlo, ¿verdad? Ya, lo más pronto posible porque, y sobre todo en estos tiempos, la gente está viendo más cómo nosotros reaccionamos a ciertas circunstancias, a ciertas cosas, a ciertos eventos y bueno, pues es necesario, ¿verdad? Si no lo hemos hecho, empezar a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Muchas gracias, Belén, por esta enseñanza. De verdad me ha sido de mucha bendición. Y hermanas, recuerden que se queda grabada, así es que si ustedes la quieren volver a escuchar, pueden volverla a reproducir. Y Vélez, no sé si quieras compartir algunas peticiones de oración con nosotros para estar orando por ustedes. Claro, bueno, primeramente una acción de gracias quiero. La verdad estamos muy agradecidos con el Señor. Cada día que despertamos, créeme ya aquí, que le damos gracias a Dios que despertamos. Este, aquí, pues, obviamente sí hay contagios y todo eso, ¿no? Pero ya cesó un poco en ese sentido. A muchos hermanos de nuestra iglesia se enfermaron. Recientemente, hace unos 15 días, una hermana de nuestra iglesia se enfermó del virus, pues, y damos gracias a Dios porque todos los que se han enfermado aquí, no ha habido necesidad de entubarlos. O sea, para mí eso, dicen los hermanos, aunque me haya dado el virus, pastor, yo le agradezco al Señor que yo no terminé entubado o con necesidad de oxígeno. Entonces, yo doy muchas gracias a Dios por el cuidado que ha tenido hasta el día de hoy con la iglesia aquí en Shell y también con mi esposo, que es el que más sale, es que él es el que más sale, ¿no? Entonces, que Dios lo ha guardado, estoy muy agradecida con el Señor y mi petición es que pues Él le siga dando sabiduría a mi esposo para predicar, para compartir la palabra, y también que guarde su salud y que Dios me lo guarde conforme a su voluntad. Y también estamos orando por la compra de este terreno. Como hemos platicado, bueno, algunos de los esposos de las hermanas saben que estamos en un lugar donde es un hangar de avión. Aquí, dice, en mi patio tengo estacionadas dos avionetas, así es que, una del dueño y otra que guardamos. Este, y, y bueno, ha sido un tiempo bonito el estar aquí y por el lugar no pagamos ni un centavo. O sea, es Dios, que papi Dios paga, es que papi Dios paga entonces, a veces otros misioneros dicen, no, hombre, es que el Melvin es bien, aquí dicen a los de dinero, les dicen pelucones, en vez de decir ricachones, así dicen acá, "Ah, es que el Melvin es pelucón, por eso puede pagar ese hangar y todo eso, ¿no? Y dice Melvin, no, yo sí soy pelucón, dice él, dice, porque yo tengo papi Dios que paga, dice. Entonces sabemos decir así, no, él es el que me invitó aquí y él está pagando. Entonces estamos orando por la compra de este terreno. Tenemos el límite hasta el mes de marzo, para comprarlo. Eh, Créeme que Dios ha sido más que bueno. Este terreno vale $200,000. Que tú lo traduces a pesos y el infarto, ¿no? Entonces, humanamente hablando, dices, ¿de dónde voy a sacar todo eso? Pero confiamos, Dios es el dueño de todo y Dios ha ido obrando en muchas maneras que la verdad no nos sorprende, ¿no? Cómo Dios ha tocado el corazón del dueño, cómo ha ido bajando el precio hasta que lo baja una cantidad que yo digo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, impresionante. Y dicen, tienen de aquí a marzo para hacer este pago y, y es suyo. Dice, entonces, después de marzo, si ustedes no me juntan esa cantidad que estoy pidiendo, obviamente yo voy a vender. Y estamos, o sea, conscientes de eso, ¿no? Que estamos agradecidos por el tiempo que nos ha permitido estar aquí como iglesia. Y esa es la petición, que Dios nos provea para poder comprar este terreno, si así es lo que Dios ha dispuesto. Y si no, que el Señor nos provea de otro lugar para poder seguir teniendo la iglesia
En este mismo lugar estamos orando más que nada, que es más céntrico entre el paso de la ciudad. Entonces, esa es nuestra petición, que Dios dirija y dé sabiduría a mi esposo para las decisiones que se vienen en cuanto a eso, porque está corriendo el tiempo bien rápido. Y pues estamos en sus manos del Señor, que Dios obre en esta petición de la iglesia y que Dios siga usando nuestras vidas y me dé sabiduría para poder seguir educando a mis hijos. Que Dios me dé gracia. Eso sería, Jackie. Muy bien, pues vamos a estar orando por ustedes, y que el Señor provea para este terreno, ¿verdad? Si esa es la voluntad del Señor, que probablemente sí, ¿verdad? Pero hay que confiar en el Señor. Y bueno, pues vamos a estar orando. Hermanas, les repito las peticiones, orar por la salud de la familia Matos López allá en Ecuador, también por sabiduría, ¿verdad? Para todas las decisiones que tienen que tomar en estos tiempos, todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Los planes que ellos tienen, estar orando por eso, y sabiduría para el hermano Melvin, ¿verdad? Para que él pueda seguir adelante, ¿verdad? Guiando la iglesia del Señor. Y también por el terreno que ellos quieren comprar, que el Señor provea, ¿verdad? Que ponga todos los medios. Bueno, Beles, te voy a leer algunos comentarios que estuvieron llegando. Creo que ya quedó muy abajo, muy arriba, digo. Aquí está, aquí. Dice, Judith Córdoba dice, saludos de bendición, hermana Belén. Dice Beatriz de Martínez, dice, saludos, amiguis. Dice Sonia Torres, saludos, amiga Belén. La familia Matos Briones, te mando un corazón. Y la hermana Esther Matu dice, gracias por la enseñanza de gran bendición. Primera vez que les escucho desde Mérida, Yucatán. Dios les bendiga. Gracias, hermanas, por haber estado con nosotros. La hermana Seili Barrantes dice, muchas gracias, hermana, por la enseñanza. Gracias a Dios por su trabajo. Que Dios... Ay, se me fue. Que Dios les bendiga siempre. Tengo a todos los misioneros en mis oraciones. Amén. Y también, bueno, la hermana Seili Barrantes dice amén, orando, Dios tiene todo en control. Y Fran Olivo dice muchos saludos, de qué ánimo es ver cómo sirven a Dios. Muchas gracias, gracias por sus comentarios, gracias hermanas por haber estado con nosotros en esta hora, gracias Belén por haber apartado de tu tiempo para podernos acompañar y sin duda alguna de tremenda bendición para todas las que hemos escuchado en esta mañana. Y bueno, pues nos despedimos, hermanas. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros, por haber compartido la transmisión. Belén, te mando un gran abrazo hasta Ecuador. Espero que llegue pronto y que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando por ustedes, por sus peticiones. Y bueno, hermanas, les recuerdo los horarios de la página. Los lunes a las 7, transmisión para señoritas con la hermana Vero Pavón. Martes y jueves a las 10 de la mañana. Mi Caminar con Dios, este tipo de transmisiones para damas en general, y también los martes a las 6 de la tarde, la hora de gracia con la hermana Lupita Martín. Pues les mando muchos saludos, hermanas, que el Señor me las bendiga. Gracias, Belén. Dios te bendiga. Dios me las bendiga. Un saludo a todas. Chao. Adiós, Dios les bendiga.